tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo al culto del domingo por la tarde. Os doy la bienvenida a todos y deseo que todos estéis bien y que el Señor os bendiga muchísimo y bendiga vuestros hogares y vuestras familias. Vamos a empezar leyendo en la Biblia, en el libro de Santiago, Santiago 1, dice así su palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos al Señor. Señor, te presentamos este culto de la tarde, Padre, para que recibas tú la gloria, la honra y la adoración y alabanza, Señor, de tus hijos, Señor, que reunidos en esta tarde, Señor, queremos traer corazones, Señor, llenos de gratitud a ti, Señor, de gratitud al Padre que nos lo da todo, al Padre generoso, al Padre amado. Señor, tú dices que nos amas con amor eterno y te estamos agradecidos, Señor. Y nosotros también queremos ser agradecidos contigo, Señor, y traer un poco hacia ti, Señor, también de ese amor nuestro, Señor. Aunque a veces, Señor, somos torpes en nuestros caminos y nos desviamos y tenemos luchas, Señor, que a veces tenemos que dejar esa carga en ti, Padre. Y a veces nos olvidamos de ello y vamos con esa carga y soportamos, Señor, situaciones muy tensas y dolorosas, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a descargar en ti, Señor, esas luchas y esas batallas, Señor, que día a día nos enfrentan en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, y consuela nuestros corazones, Señor, corazones afligidos y corazones cansados, Señor. En ti está la paz, Señor, en ti está el consuelo, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar de tu mano, Padre, por el camino que tú nos muestras, Señor, y el camino, Señor, correcto, Señor, que seamos, Señor, buenos hijos y cumplamos tus mandamientos, Señor, y tengamos, Señor, corazones limpios, Señor, para que de nuestra boca siempre salgan palabras de gratitud, Señor, palabras de aliento, Señor, y que seamos luz en este mundo, Padre mío, que se pueda ver a través de nosotros, Señor, tu rostro, Señor, y tu amor, Padre. Que llevemos al mundo, Señor, el mensaje de salvación, Señor, que tú nos has enseñado. Te damos las gracias por todo, Señor, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Y después de orar, pues vamos a seguir con la alabanza. Con la alabanza que es muy hermosa, es una forma de mostrarle al Señor lo mucho que lo queremos, lo que sentimos por Él y, como hemos dicho antes, la gratitud de nuestros corazones. Y vamos a leer también en la palabra, en Salmos 118,
los dos últimos versículos, el versículo 28 y versículo 29, que dice: Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso queremos hacer en esta tarde, alabar al Señor y con cánticos y olor fragante que le llegue al Señor nuestro sentir y nuestro amor y nuestra gratitud para con Él. Amén. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy.
y yo sé que es el Espíritu del Señor. Veo en cada rostro gozo y paz, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Dulce presencia siento en mí, llena mi vida, llénala de tu amor, y que mi vida refleje tu amor, y que otros puedan ver que Cristo vive en mí y que yo soy feliz. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Veo en cada rostro gozo y paz, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Dulce presencia siento en mí, llena mi vida, llénala de tu amor, y que mi vida refleje tu amor, y que otros puedan ver que Cristo vive en mí y que yo soy feliz. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la. Oh, deja que el Señor se mueva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá. Sobre ti vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Bueno, pues después de estas alabanzas, mediante las cuales pues cantamos al Señor, ¿verdad? El gozo que hay en nosotros de tenerlo como Dios, como también lo grande que es para nosotros, ¿verdad? Y mediante estas alabanzas pues también le bendecimos y a Él le llegan como olor fragante, ¿verdad? Pues el rey, me estoy acordando ahora mismo del rey David, ¿verdad? Como él cantaba y cantaba alabanzas y dice la palabra que mientras cantaba danzaba. Tiene que ser maravilloso. Yo me imagino a ese hombre cantando y danzando de alegría por su Señor y esas alabanzas de amor hacia Él y de agradecimiento. Y así nosotros también tenemos que hacer cada día de nuestra vida, donde estemos, cantar alabanzas. Y si estamos trabajando, pues ahí cantando alabanzas en casa, donde sea, ¿verdad? Es bonito decir al Señor lo que sentimos por Él y lo que hay en nuestro corazón. Ahora vamos a pasar a la palabra. La palabra nos la trae el pastor Ricardo y es una segunda parte del domingo pasado por la tarde. Son los dones espirituales y están en Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14. En este momento vamos a seguir estudiando en el capítulo 12, los 12 primeros versículos. Y si cogéis vuestras Biblias, pues todos a la vez vamos leyendo, vosotros en casa, yo aquí. Y empezamos a leer la palabra en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y así también Cristo. Pues esta es la palabra, y ahora vamos a orar por la palabra y por el pastor. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Adonai. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, y porque tú estás entre nosotros, Señor. Señor, que mientras haya aliento en nosotros, mientras tú nos despides, Señor, que tu obra sea hecha en nuestras vidas, Señor. Úsanos, Señor, porque necesitamos, Señor, saber y descubrir que hay dones en nosotros que tú quieres que usemos para tu ministerio y para llevar a los demás, Señor, tu salvación y que todos te conozcan, Señor, porque es lo que tú deseas, es tu deseo, Señor, que todos te conozcan. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti, Padre. Grande eres tú en nuestras vidas, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Padre, que atesoremos esta palabra. Y como hemos dicho y hemos leído antes, Señor, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Que la pongamos en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, en esta tarde que tú seas el primero, Señor, y que todo lo que estamos haciendo, Señor, cantando, Señor, explicando la palabra, Señor, orando, que sea todo para tu gloria, Señor, para tu honra, Señor. Todo es para ti, Señor. Bendice tú, Padre, al pastor, a Ricardo, Señor, y pone en él, Señor, palabra de sencillez, para que llegue a todos nosotros, Señor, este estudio que tú quieres, Señor, y que en esta tarde, Señor, vamos a presentar, Señor. Gracias, Señor, te pido por el pastor y te pido también por los oyentes, Señor, que tú los bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos de la iglesia, amigos también que simpatizan no solamente con la iglesia, sino mayormente con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con su persona, y orando para que más que simpatizar, ellos pudieran comprender algún día, como lo hemos comprendido nosotros, sus hijos, que estamos perdidos, que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que humillarnos y que tenemos que venir delante de su presencia y reconocer que Cristo es el Salvador. Él ha fundado la iglesia y hay muchas cosas que por no entender bien la palabra del Señor tenemos una serie de confusiones, sea por ignorancia, por lo que sea, y su palabra en este estudio que estamos llevando desde la semana pasada nos dice en 3 capítulos, el capítulo número 12, el capítulo número 13 y el capítulo número 14 de la primera carta de Corintios, que había un problema y lo sigue habiendo con respecto a los dones espirituales. Así empieza la carta en el capítulo número 12, en el versículo 1, cuando el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, una muestra de la problemática que estaba ocurriendo en una iglesia local y que ocurriría especialmente en los últimos tiempos, es decir, ahora que estamos viviendo en estos tiempos, esta misma situación, pero ya a un nivel más universal, correspondiéndose con las profecías de los últimos tiempos, cuando la apostasía, la mala interpretación, la falsa doctrina estarían imperando y estarían casi que en boga, más abundantemente, problemáticamente ocurriendo en nuestras vidas y en las iglesias. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así empieza el capítulo número 2 en el versículo número 1 de la primera carta de Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba
a los ídolos mudos. Y así entonces empieza y termina el pasaje completo, es decir, el pasaje completo son 3 capítulos, 12, 13 y 14, en el verso número 40 del capítulo 14 de la primera carta de Corintios, diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Y este tema de los dones espirituales, pues no se estaba haciendo decentemente ni con orden, es decir, no se estaba haciendo para la honra y la gloria de nuestro Dios, de esa decencia que nos habla de una manera santa, y estaba haciéndose de una manera desordenada, no con el orden de nuestro Dios. Nosotros queremos tomar este estudio empezando entonces con esta referencia bíblica, reconociendo que este mismo problema lo está viviendo la iglesia en los actuales tiempos. Y por ello es tan importante y tan vigente que volvamos a hablar de este estudio acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Esa pues definición la veíamos la semana pasada. Y haciendo un repaso con los cuadros de presentación de la presentación de PowerPoint que tenemos aquí, pues veíamos primeramente que su definición son las capacidades y las habilidades sobrenaturales especiales dadas por el Espíritu Santo a cada creyente para un servicio determinado dentro del cuerpo de Cristo. Esto habla de la iglesia, es decir, que los dones fueron dados por, primeramente, nuestro Dios, por medio de la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo entonces nos ha dado esas capacidades y esas habilidades sobrenaturales y muy especiales hacia los hijos de Dios, es decir, hacia los creyentes en Cristo, porque Él es el quien nos ha dado su Santo Espíritu, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para un propósito, para un servicio determinado en la iglesia y para edificarla, para ser colaboradores en la construcción, en la edificación, por así decirlo, de este edificio, de esta obra, de este cuerpo, y todo ello para la gloria de nuestro Dios. Veíamos también entonces que los dones espirituales se clasifican en 2 grupos. Unos son los dones de señal y otros son los dones de servicio. Queremos en este estudio llamarlos así. Veíamos que hay muchas palabras que ayudan a definirlos, especialmente los de señal, lo llaman dones espectaculares, dones milagrosos, dones sobrenaturales, y la verdad que esta no es muy buena definición, porque tan sobrenatural es aquello que es sencillo, aquello que es de servicio, aquello que no tal vez tiene la etiqueta y la muestra de algo sobrenatural, como es barrer la iglesia, servirle un grupo de hermanos que estén orando o llevar el evangelio visitando los centros de ancianos, infinidad de dones que son clasificados y catalogados de servicio. Veíamos también en ese repaso que los dones de señal casi siempre son identificados con los de apóstol, los de profeta, profecía, los de sanidades, los de milagros, los de lenguas e interpretación de lenguas, ¿vale? Y que algunos amplían esta lista para incluir la palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus. Son todas estas cantidad de dones los que están clasificados dentro de lo que se llama los dones de señal, ¿vale? Unos limitan estos dones que se han mencionado de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que textualmente lo quiero leer. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará, ¿vale? Y otros que son los 9 dones que están en 1 Corintios capítulo 12, en los versículos del 8 al 10, que textualmente leo la Biblia, dice así: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, basado en esto, se clasifica en este grupo, en lo que se llama los dones de señal, los nombres de esos dones y las acciones de esos dones. Veíamos entonces que los más destacados de ellos, en el sentido de mencionarlos en cuanto a aquí, cuáles son los dones de señal, pues son los de sanar, son los de hacer milagros, son los dones de ser apóstol, son los dones de profecía o de profeta, son los dones de lenguas y son los dones de interpretación de lenguas, ¿vale? Hoy, pues, vamos a terminar con la conclusión. Estos términos que se han mencionado describen aquellos dones que tienen manifestaciones o resultados externamente visibles, como milagrosos, sobrenaturales, y en ese sentido llaman mucho la atención y sirven, de ahí el nombre, como señal para confirmar el mensaje del Evangelio. Aquí está la clave, ¿vale? O sea, ¿cuál es el propósito? Entonces, aquí la definición nos está ayudando a poder entender por qué se clasifican como dones de señal y por qué se llaman dones de señal. Porque sirven, es decir, su propósito, fueron dados como señal para confirmar el mensaje del Evangelio. Y podríamos decir, ¿y de dónde nos hemos inventado esta definición? Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 17. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17. Dice la palabra del Señor. Estas señales, porque se estaban haciendo allí esos dones, pero con la clasificación de señales, estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vale, vemos también el versículo 20 de ese mismo capítulo de Marcos, dice, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Muy bien. Pues vamos entonces así desenredando la madeja acerca de por qué ellos lo hacían, por qué estamos diciendo que el propósito eran dones de señal. Recuerde que el Señor empieza por, primero en algo particular, su pueblo, la confirmación del mensaje del Evangelio hacia su propio pueblo, que era durísimo para entenderle. Aparte de eso, estas manifestaciones y estos dones de señal para que el pueblo, a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron, pudieran dentro de lo ver, ellos se guiaban mucho por las señales. Vale. Ahora, hay una distinción entre los judíos y los gentiles. El gentil no debe creer aun cuando, ¿vale? Por señales. Nosotros creemos por la fe. Para los judíos no, los judíos es muy difícil creer por la fe. ¿Vale? Los judíos tienen que tener señales. ¿Vale? Podríamos preguntarnos por qué Dios lo ha creado así. Soberano es Dios, pero la Biblia nos habla de que a lo suyo vino, a lo suyo se le hizo una manifestación especial y estaba dándose esa categoría. En Hebreos capítulo 2, vamos a abrir la Biblia. El libro de Hebreos, recuerden que no es el autor el apóstol Pablo, es un autor anónimo. En el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en los versículos del 3 al 4 nos ayuda bíblicamente a confirmar, bíblicamente valga la redundancia, esta definición y en esta categoría y este propósito de los dones de señal. ¿Vale? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Y cómo? Y ahí dice, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta parte de por qué Dios obra así es la que vamos a ir desgranando poco a poco y con mucho fundamento bíblico, ¿vale? Y con orden, porque recuerda el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, en este repaso también veíamos allí, y apoyado en los cuadros de la presentación de PowerPoint, que entraríamos hoy a mirar el segundo grupo, que son los dones de servicio, ¿vale? Mencionados en lugares como Romanos, porque ahí ya vamos viendo, ¿no? Primera de Corintios 12 y Efesios. Vamos a leerlo, ¿vale? Dice la palabra del Señor en la carta de Romanos, capítulo 12. Bien, abrimos la Biblia, carta de Romanos, capítulo 12, versículos del 7 al 8. Bien. Dice la palabra del Señor así. Bueno, mejor desde el 6. Dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Vale, aquí estamos entonces con alguno de señal. Luego entran con los de servicio, ven los dos grupos. En el versículo 7 dice, el de servicio, en servir. ¿Mm? El que enseña en la enseñanza. Vale. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Otro texto que nos apoya bíblicamente sobre dónde hallamos estos dones de servicio que están mencionados. ¿En qué lugares bíblicamente? Pues está la primera carta de Corintios, que es la carta, el texto base, el pasaje base sobre el cual estamos haciendo este estudio de los dones espirituales. ¿Qué son? ¿Cuál su vigencia? ¿Cómo están clasificados? ¿Qué propósito tienen? Y dentro de clasificarlos, entonces, ¿cuáles son los de y cuáles son los de? ¿Y qué significan? En eso es que nos encontramos, recuérdalo bien. Y entonces en primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28, bien, dice la palabra del Señor así, dice versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Bien, entonces el primer grupo, los de señal, estamos viendo, ¿vale? Tenemos que ir ya teniendo muy claro lo que es la era apostólica, lo que es cuando se echa el fundamento. Sobre esto vamos a hablar mucho, ¿vale? Y cómo se construye el edificio y por qué la palabra de Dios nos utiliza sobre la analogía del cuerpo y la analogía del edificio. Y sobre esa analogía del cuerpo y esa analogía del edificio es que nos explica cómo el Señor, que es el arquitecto, está construyendo ese edificio o está conformando ese cuerpo, ¿vale? Y allí dentro de eso, que son los dones espirituales, ¿vale? Porque los dones fueron dados para la edificación de ese cuerpo. Llámese en la analogía del cuerpo humano, o llámese en la analogía del edificio, a manera de el edificio de construcción, ¿no? De construido, ¿vale? Y entonces, a partir entonces de verlos de señales, dice, empiezan a ver los de servicio, ¿verdad? Después los que sanan. También tenemos que detenernos y saber distinguir. No estamos hablando de que Dios ha dejado de hacer milagros y ha dejado de sanar, pero como dones espirituales es que vamos a revisar bíblicamente la vigencia de algunos, que son poquitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué están categorizados dentro del grupo de dones de señal? Porque han servido como señal.
Recuerda a Israel, recuerda a los gentiles, ¿vale? Bien, así se forma la iglesia, mis hermanos. Y el libro de los Hechos es contundentemente bíblico para decirnos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, a lo suyo vino, mas a lo suyo no lo recibieron, y ellos recibirán juicio sobre ello, ¿vale? Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 28, si no me está fallando la memoria en el sentido de saber cuántos capítulos tiene la carta, perdón, el libro de los Hechos, lo verificamos de una vez para no, ¿vale? Pues sí, mis hermanos, tiene 28 capítulos. No fallé, gracias a Dios. Pues bien, entonces, vemos aquí los de servicio. Entonces dice, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces comienza a hacer unas preguntas allí, ¿no? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procura, sin embargo, los dones mejores. Recuerda también que es muy importante saber distinguir en ese momento cuando esto se está escribiendo, que no está la Biblia cerrada. No se nos ha dado la Biblia, me refiero a los hermanos de ese tiempo, completa. Antiguo Testamento sí, se están escribiendo las cartas. El género epistolar es el que mayor predomina en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían esto. Por lo tanto, se estaba escribiendo, todavía había revelación, todavía estaba ejercitándose el don de profecía, el ejercicio de profeta, todavía estaban en esa transición de a sanar, a hacer milagros en cuanto a dones espirituales, mis hermanos, ¿vale? Luego hacemos una aclaración respectiva, porque no estamos hablando de que ya y cesaron pero vamos a mirarlo dentro de la categoría, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿bien? Otro texto que nos apoya es Efesios capítulo 4, versículo 11, y vamos a leerlo pausadamente y detenidamente. Esto es bueno hacerlo sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? Y por eso demanda tanto tiempo. Recuerdan que lo hemos vuelto a hacer. Y recuerda que vamos a ampliar los domingos en la tarde, aun cuando les anuncio desde ya, pues vamos a volver a hacer, Dios mediante, la reapertura de los cultos presenciales. Entonces, posiblemente este estudio, ¿cómo va a quedar? Pues se va a grabar. Entonces, hasta hoy, pues sirve como de servicio en el culto de la tarde. Dios mediante, el próximo domingo tenemos el culto de resurrección y vamos a hacer servicio repetido, lo quiero entrecomillar, ¿vale? Pero porque vamos a distribuir el aforo, ¿vale? Entonces, la predicación de la mañana, la alabanza de la mañana, pero para un grupo de gente distinto. Y entonces aquí entro yo. Entonces, ¿cómo queda este estudio? ¿Lo dejamos otra vez? No, no. Vale. Lo vamos a grabar, lo vamos a presentar. Cuando haya oportunidad de hacerlo, estoy orando por ello en el sentido de que, pues si lo predico en la mañana, lo que vaya llevándose en la secuencia, pues ese día lo podemos, pero lo vamos a hacer continuado. Es decir, por ejemplo, ese domingo, ¿vale? Ahora aquí ya viene con los que están interesados. Pues que tengan esa posibilidad. Entonces lo vamos a hacer de esa manera de secuencia, ¿vale? No nos va a faltar, Dios mediante. Le pido a Dios que me dé mucha salud para poderlo llevar, ¿vale? Bien, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Veamos allí. Bien. Entonces recuerda que estamos en las definiciones de los dones. Bien. ¿Y cuáles son esos dones espirituales de servicio? De acuerdo a los textos. Luego vamos a ir profundizando sobre más textos, pero básicamente son estos que hemos mencionado, ¿vale? Luego vemos un buen cuadro donde están todos estos dones bíblicamente, pero serían básicamente dones espirituales de servicio, serían entonces el de servicio, yo sirvo,
como si sirvo el café en la cafetería. Es un servicio y es un don. Y se está haciendo dentro de la iglesia y tiene un propósito. Miramos el ejemplo de nuestra iglesia, por ejemplo, ahora no lo tenemos. Vale. Bien. Está de servicio y muchos. Barrer la iglesia, limpiarla, desinfectarla ahora en estos tiempos del COVID. ¿Vale? Arreglar las cosas que se dañan. ¿Vale? Trabajar en la parte técnica, cámaras, tantas. Eso es un don de servicio. Ahora, no todos tenemos el don de servir en lo técnico. Yo soy un enteradillo ahí medio, pero hay un hermano que Dios le ha dado eso. Ahí hay un don. Se dice que antes de ser creyente, teníamos esos talentos, esas habilidades. El Señor a veces trae unas nuevas o esas mismas las convierte en la categoría de don, ¿no? Eso es otro tema que vamos a ir tratando poco a poco. Bien. También está dentro de los dones de servicio la enseñanza, ¿vale? Escuela dominical, y ahí están los maestros, ¿vale? Las mujeres enseñan en su contexto, ahí hay dones. No todas están llamadas a ser maestras, no todas están llamadas a ser coordinadoras. Dentro del ministerio de las mujeres, unas sirven así, otras sirven acá, y multitud. ¿Vale? Está también el de la exhortación y el de evangelista. ¿Vale? Hay hermanos que pueden ser pastores y son evangelistas, o hay hermanos que pueden ser pastores y son más teólogos, o hay hermanos que son pastores y podrán tener algo de teología y algo de evangelista. ¿Vale? No necesariamente el pastor es el que tiene que exhortar. Evidentemente tiene esa gran responsabilidad. Recuerda que siempre está un consejo, como en la iglesia primitiva, de ancianos, pastores, obispos, ¿vale? Y esa parte, no todos están llamados a ser pastores, no todos están llamados a ser ancianos, pues esa parte, pero también se puede tener el don de exhortar bajo la madurez espiritual. Pero en esto tiene que ser siempre, siempre tener el sello de Dios. O sea, no porque se me ocurrió a mí que yo tengo que ir a darle palo a todo el mundo. No, es guiado por el Espíritu Santo y exhortamos en paz. Es una cosa a veces un poco compleja de entender. ¿Cómo vas a exhortar en paz? Sí, sí, con el Espíritu Santo y con mansedumbre. Claro que sí. Y ahí está la parte donde nosotros tenemos que disponernos al Señor para no traspasar la frontera entonces de ir a exhortar airadamente, lesionar, afectar. Está también dentro de los dones espirituales de servicio el ser pastor. No, ser pastor no es lo que nos están pintando ahora y nos están mostrando ahora esta nueva iglesia de la nueva, yo lo llamo como de la nueva era, donde ser pastor es como, qué sé yo, hasta tiene ya es privado. No, el pastor, veíamos una predicación, Jesús vino a servir. Él es el buen pastor, él es ese ejemplo de pastor. Está también los que reparten, por ejemplo, Operación Kilo, o repartir medicamentos. Lo puede hacer un pastor, lo puede hacer un anciano, lo puede hacer un hermano. Aunque recuerden un poquito el modelo de los que repartían las mesas, pero eso no quiere decir que soy pastor y entonces yo no me puedo untar de repartir las mesas. Ven cómo el tema de los dones espirituales es un tema muy apasionante, pero a la vez de saberlo hacer en orden y de saber vivirlo, servirlo, practicarlo y tener muy claro bíblicamente qué nos dice el Señor. Está también el de presidir, administrar, ser secretario, ser tesorero. El pastor preside la asamblea, el grupo del consejo preside ciertas cosas, los coordinadores en cierto sentido presiden y a la vez responden, el pastor delega, el consejo también trabaja. Está también el de tener misericordia, el de ayudar, de servir. ¿Vale? Están allí, muy bien. Entonces, usando la imagen de un edificio, como Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22, vamos a leerlo, Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Entonces dice, usando la imagen de un edificio,
como Pablo aquí en este texto, dice así la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo, o sea, se va construyendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vale, entonces, usando, como dice aquí, estamos haciendo hoy un repaso, pero a la vez entrándonos ya en materia. Estos dones de servicio, estamos ya hablando del segundo grupo, podría ser el primero, ¿vale? Pero vamos a hablar, hay dos grupos, son los que edifican sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento con respecto a los dones de señal? Entonces, los dones de señal son ese fundamento. Primeramente, Cristo como la roca, sobre ese fundamento, las 12 columnas, los 12 apóstoles, pues, ellos y la iglesia primitiva llevaban esos dones de señal. No quiere decir que hoy en día no los podamos llevar, vamos a mirar cómo. Pero ya fue echado el fundamento, ya fueron levantadas las columnas. Entonces, los dones de servicio son los que Dios ha usado y usa hoy para edificar a la iglesia desde que fue establecida en la época apostólica. Hoy estamos hablando entonces de ese otro grupo de dones e intentaremos, ya teniendo esa consideración de la problemática bíblica y profética en el sentido de que esto formaría parte del debate en los últimos tiempos en la manifestación abundante de la apostasía. Es un sello que tiene eso, ¿vale? Ahora, respetando nuestros hermanos, no llamándonos ni fundamentalistas cerrados ni bautistas, que los podemos ser, tampoco es un delito ser bautista, pero realmente nuestra etiqueta, por mencionar esta palabra, ¿vale? O mejor nuestra identidad, no es bueno como inscribirnos tanto en un grupo cerrado de soy bautista, soy presbiteriano, soy metodista, soy pentecostal, soy carismático, soy del movimiento del Espíritu Santo, soy del movimiento de la tercera ola, de la iglesia de la viña, de no sé qué más, no sé qué cantidad de cosas. Y al final terminamos perdiendo el norte porque se nos olvida quiénes somos. Nuestra identidad es muy sencilla y a la vez muy poderosa y muy milagrosa y muy amorosa. Soy de Cristo. Soy cristiano. Lo que pasa es que esta palabra se ha pervertido tanto que ya no significa nada, pero no porque Dios no lo sea. Significa mucho. Ser cristiano significa mucho ser de Cristo. Y somos cristianos evangélicos. ¿Por qué? Pues porque es nuestro deber llevar el evangelio de la salvación. Por eso, así se llama la iglesia, Iglesia Cristiana Evangélica. Se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿vale? Antes nos llamaban nazarenos. A esos hermanos, a nosotros no. Lo decimos en el sentido de la historia del cristianismo, ¿vale? Ahora, que ya dentro de, en lo interno, yo diga, pues, me identifico más con una corriente doctrinal, pero no poner un rótulo. Respetamos, por supuesto, las ligas y las federaciones de iglesias bautistas, de iglesias metodistas, faltaba más, como también las hay de iglesias libres, como es el caso nuestro, que pertenecemos a la Federación de Iglesias Evangélicas e Independientes de España. Los hay de las Asambleas de Dios, los hay de, bueno, en fin. Ahora, tenemos también entonces ya con esto la definición de don espiritual y tenemos la clasificación en dos grupos evidentes. Vamos a considerar sobre la vigencia de los dones de señal, ¿vale? En primera instancia, porque son llamados, ¿por qué son llamados de señal? Ya lo estamos explicando.
y consideraremos las evidencias bíblicas e históricas para una doctrina que se llama, dentro del concepto, cesacionismo, es decir, algo ha cesado. Pero vamos a categorizarlo mejor dónde y en base a la pregunta, ¿están vigentes todos los dones? ¿Qué es de la vigencia de los dones? Y dentro de ese grupo, porque hay dos grupos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente, un grupo, y luego los gentiles, dos grupos. El libro de los Hechos, dos grupos. Ministro a los judíos, apóstol Pedro, ministro a los gentiles, apóstol Pablo. Dos grupos. Dos grupos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el grupo que llevaba, estaba encargado de llevar el mensaje de Dios, la palabra profética, el testimonio, era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor. Dos grupos, ¿vale? Pero recuerda la carta de los Romanos, el Señor derribó esa pared intermedia y nos ha hecho un solo pueblo, ¿no? Bien. Ahora, los dones de servicio los llaman dones ordinarios o dones normales. Esto no es consecuente llamarlos así, ni ordinarios ni normales, de servicio. Entonces nos quedamos con dones de señal, con dones de servicio. Y estos términos son los que han sido usados para describir los otros dones sobre las cuales nadie discute. ¿Vale? Son los dones no visiblemente espectaculares, estamos hablando de los dones de servicio, mencionados en esos lugares que ya lo vimos, recuérdalo, Romanos capítulo 12, versículos del 7 al 8, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 y Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Vale? Veíamos cuáles eran. ¿Vale? Y no es preciso a esta altura definir las relaciones que pueda haber entre estos dones. ¿Vale? Pero las dos categorías que tenemos y que hemos visto hasta ahora dan una orientación a los dones de servicio que son semejantes entre sí para un uso normal y no espectacular, pero que es tan sobrenatural porque los dones de servicio han sido dados por el Espíritu Santo. Como no tienen una manifestación externamente visible como sobrenatural, pues no sirven de una señal visible. Esto sí es evidente a la obra de Dios en el mismo sentido que los dones de señal sí lo hacen. Pero que sí sirven en el sentido de que, como vemos aquí, son los que y con los cuales se está edificando la iglesia. No sirven como dones de señal hacia Israel, hacia los judíos, pero sí sirven para edificar este cuerpo, es decir, para el contexto gentil. Bien. Los dones espirituales, entonces, a veces el grupo, el estudio lo llama carismáticos, quedamos en que no vamos a intentar utilizar las expresiones porque caemos en poder ser peyorativos o despreciativos, ¿sí? Y casi que podríamos ningunear la otra parte. Vamos a llamar más bien los que creen en la vigencia de todos los dones y los que sostienen que algunos han cesado, no dejado de ser. ¿Vale? Por ejemplo, los de la corriente carismática, vuelvo y lo remarco con mucho respeto, ¿vale? Citan Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, diciendo que Dios no cambia. Así que la vigencia de los dones tampoco ha cambiado. ¿Vale? Pero este tipo de argumento no tiene sentido. ¿Y por qué lo decimos? ¿Vale? Porque no toma en cuenta. Entonces aquí es donde la otra parte pide ser escuchada. No toma en cuenta la posibilidad de otro plan y propósito de Dios en su revelación progresiva. Y aquí está la clave y la frase: revelación progresiva.
Y eso es lo que vamos a mirar en el estudio. Tampoco, ¿vale?, que no afecta ni su poder ni su persona. Bien, recuérdalo entonces. Este tipo de argumento no tiene sentido porque no toma en cuenta la posibilidad de otro plan y propósito de Dios en su revelación progresiva que no afecta ni su poder ni su persona. O sea, el hecho de decir que no todos están vigentes no tiene por qué afectar el poder de nuestro Dios, ni su persona. Dios es inmutable, Dios es eterno. Sigue haciendo milagros así, pero los dones de señal, los dones de servicio, ¿m? ¿Cómo fue la era apostólica? ¿Cómo fue en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es ahora? Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Bueno, pues ya vamos a dar finalización a este culto, pero antes de terminar quiero hacer unos recordatorios para todos los hermanos de cosas que se van a hacer esta semana, como por ejemplo el martes tenemos las mujeres la reunión mensual que solemos hacer y va a ser este martes a las 6:30. Las que no puedan asistir presencialmente, porque afortunadamente ya podemos estar presencialmente reunidas, pues quien no pueda, pues habrá, supongo que ya Sandra pondrá el link el localizador para poder acceder a la reunión a través de Zoom. Y bueno, pues os espero a todas, espero que vayamos el máximo que podamos. Y al ser el martes esta reunión, pues entonces pasa al miércoles la reunión por Zoom de oración que hay. Y luego el jueves también está y es presencial el culto de oración y estudio bíblico. También habrá que llamar a Ricardo o escribirle un mensaje si quieres asistir para que él te tenga en cuenta, porque el aforo no es del 100%. Luego después el domingo, el día 4, pues es el culto de resurrección. Será un culto muy especial, evidentemente, y dice Ricardo que habrán sorpresas que algo que harán los niños, jóvenes, las mujeres.
bueno, pues espero que la verdad que sea muy grato ese momento de vernos y estar juntos y disfrutar de estas cositas. También pues si podemos llevar a alguien invitado, ya nos lo recordó Ricardo el domingo pasado, algún compañero de trabajo, algún amigo, alguien que esté interesado en la palabra, que le hayamos hablado, algún familiar, pues alguien que tengamos especial y poder llevar. Pues nada, estas son seguramente se me pasará alguna cosa, pero bueno, luego si acaso ya Ricardo os lo recuerda. Y ya sí que despedimos este culto de la tarde con una oración. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Sí, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por este momento de tu palabra, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, acercarnos a ti y traer alabanza, Señor, y poder cantarte con una alegría enorme, Señor, y decirte a través de estos cantos, Señor, lo mucho que te amamos, lo mucho que te necesitamos, Señor. Y también te decimos que tú eres lo máximo en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú nos renueves, Señor, cada día, Señor, que renueves nuestros corazones, Señor. Que nos des aliento nuevo, Señor, cada día, y que al despertar seas tú, Señor, el primer pensamiento, y al dormir también, Señor, seas nuestro último pensamiento, Señor. Que te demos gracias cada día por lo que tú haces y por lo que eres en nuestras vidas, Señor. Abre cada día nuestros ojos, Señor, para poder verte, Señor, y gozarnos en tu presencia, Señor, y seguir, Señor, conociéndote, Señor, caminando a tu lado, Señor. Queremos recibir abrazos tuyos, Señor, y que tú también, Señor, seas nuestro consuelo, Señor, cuando pasamos por momentos difíciles. Me acuerdo, Señor, de la familia de Jesús y de la familia de Elisa, nuestros hermanos que han perdido familiares, Señor, que tú estés con ellos, que tú traigas consuelo, Señor, a sus vidas y a las familias, Señor, de estos hermanos, Padre. También me acuerdo, Señor, de Amisa, que tú estás con ella, Señor. Sabemos que estás con ella, Señor, y allí en el hospital, Señor, que ella pueda sentirte, Señor, y que tu presencia esté con ella, Padre mío, y la cuides, Señor, y Señor, que Mario también, Señor, que está sufriendo mucho, tú le des también palabra de aliento, Señor, a su corazón. Y a todos los hermanos, Señor, que también sufren de alguna manera por otras cosas, Señor, que tú seas redarguyendo nuestros corazones, Señor, que tú nos sigas alimentando, Señor, con tu esperanza y con tu amor, Señor, que nunca nos veamos desvalidos, Señor, que vayamos a ti siempre, Señor, y arrodillándonos, Señor, ante ti, pues traigamos nuestras cargas, Señor, y nuestras luchas, porque tú, Señor, peleas las batallas por nosotros. Y así lo sabemos, Señor, y lo sentimos, Padre mío. Señor, que tú sigas puliéndonos, Señor, como vasijas, Señor, y vayas pues como puliendo, Señor, y como quitando aquellas cosas de nosotros, Señor, que no te agradan, Señor, y que no te gustan, Señor, y que a veces pues se nos van pegando del día a día y del mundo, Señor, y perdónanos, Padre, perdónanos porque fallamos muchas veces, Señor. Danos tu aliento para seguir adelante, Señor, y que podamos ser luz, Señor, y que puedan verte los demás a través de nosotros, que te puedan conocer, que podamos hablar de ti, Señor, de tu salvación,
de lo grande que eres para nosotros, Señor, de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios mío. Enamóranos, Señor, enamóranos cada día más, Señor, porque queremos estar en tu presencia, Señor, porque lo eres todo para nosotros, Señor mío. Lo eres todo. El principio y el fin. No hay nada sin ti, Señor. Somos esos pámpanos, Señor, que necesitamos alimentarnos de ti cada día, Señor. Y si no nos alimentas, Señor, nos secamos. Te necesitamos, Señor. Estate tú siempre en nuestras vidas, Señor, y sé presente, Dios mío, cada día. Te damos las gracias por todo, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que haces en nosotros y por lo que vas a hacer, Señor. Y que esta palabra que hoy hemos escuchado, Señor, que la pongamos en práctica. Y como dice tu palabra, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Y tú nos has dado dones, Señor, y quieres que los usemos, Señor, y los pongamos en práctica, Señor, en tu ministerio, Señor, y en tu iglesia, Señor, que nosotros, Señor, podamos ver esos dones que tú has puesto y trabajemos con ellos, Padre mío. Danos corazones agradecidos, Padre mío. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.